practicado el proceso de derivación por fórmulas, y repito lo que dije en la última clase. Lo importante, obviamente, es saber identificar la función que uno tiene que derivar, aplicar la fórmula que corresponde y llegar a la mínima expresión en la derivada que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ese resultado voy a tener que usar para solucionar problemas que tienen que ver con las aplicaciones de la derivada. Dentro de esta unidad también hay una serie de teoremas que vamos a empezar a ver, que son, o sea, todos estos temas son muy importantes desde el punto de vista teórico y práctico, tanto para un examen final como para un examen parcial. Habíamos empezado a hablar de una primera aplicación que tenía que ver con el signo de la derivada primera. En las diapositivas anteriores aparece la definición de cuando una función es creciente o decreciente. Definición. Por definición uno puede, digamos, justificar el crecimiento o el decrecimiento, pero al aparecer la derivada, y sobre todo la derivada primera, uno puede determinar el crecimiento y el decrecimiento mediante estos dos teoremitas. A mí no me interesa la demostración de estos teoremas, simplemente conocerlos y aplicarlos. De todas maneras, vamos a ver la demostración, por qué el signo de la derivada primera me puede determinar el crecimiento o el decrecimiento de una función. También habíamos visto en la clase anterior de que la derivada primera, o el signo, la derivada primera, que sabemos lo que representa desde el punto de vista gráfico, la pendiente, la recta tangente a la curva en el punto, me permite determinar la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto y la ecuación de la recta normal a la curva en ese punto. Eso es muy importante. Por la ecuación de la recta que pasa por un punto, sabiendo lo que representa la derivada, que es la pendiente de la recta, y conociendo el punto, habíamos visto que podemos determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Entonces, pasando estos dos teoremitas que tienen que ver con el crecimiento y el decrecimiento y el signo de la derivada primera, fíjense lo que dice. Si nosotros tenemos una función derivable en un determinado punto, x sub 0, y la derivada primera en ese punto es positiva, infinita obviamente, entonces la función crece estrictamente en ese punto. O sea, si hablamos de derivada primera en un punto, obviamente podemos hablar de el signo de la primera derivada en un determinado entorno, en un intervalo. O sea, si la derivada primera es positiva para todo punto en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Eso es muy importante. La hipótesis de este teorema es que la derivada primera en el punto es positiva. Entonces, por definición de derivada en un punto, sabemos que el límite de este cociente es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, la función es positiva. Si el límite es positivo, la función es positiva. Y lo que tenemos acá es una desigualdad mayor que 0. Sabemos que para que este cociente sea positivo, numerador y denominador deben tener el mismo signo. O sea, el de arriba positivo y el de abajo positivo. Si el de arriba es positivo, f de x es mayor que f de x0. ¿Sí? O si el de arriba es negativo y el de abajo es positivo, x menos x0 es positivo, es decir, que x es mayor que x0. Si los dos fueran negativos, el de arriba, f de x menos f de x0 es negativo, es decir, que f de x es menor que f de x0. Y si x menos x0 es negativo, repito, porque el cociente es positivo, menos dividido menos es más, es positivo, x es menor que x0. Por lo tanto, por definición de crecimiento, la función es estrictamente creciente. ¿Ah? O sea, esta desigualdad positiva, este cociente positivo, se analiza lo que ocurre con ese cociente positivo, sabiendo que si es positivo, el de arriba y el de abajo van a tener distintos signos. Entonces queda esta expresión que está entre llaves,
que indica que por definición de crecimiento estricto, esto me indica que la función es creciente. Por lo tanto, si la derivada primera es positiva, la función crece estrictamente. De la misma manera para el decrecimiento. Si la función es derivable y la derivada primera en un punto es negativa, entonces la función decrece estrictamente. El mismo análisis, sabiendo que si la función es, la derivada primera en el punto es negativa, por definición de derivada en un punto, el límite de este cociente es negativo. Si el límite es negativo, la función es negativa. La función es f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Tenemos una desigualdad, un cociente negativo, numerador y denominador deben tener distintos signos para que el cociente sea negativo. El de arriba positivo y el de abajo negativo y viceversa. O sea, si el de arriba es positivo, f de x es mayor que f de x0, que es lo que aparece acá, y si el de abajo es negativo, x es menor que x0. Y al revés, si el de arriba es negativo, f de x es menor que f de x0, y el de abajo es positivo, x es mayor que x0. Por definición de decrecimiento, esto indica que la función decrece estrictamente. Entonces, es importante ya empezar a fijar estos temas porque lo vamos a usar, lo van a usar en el práctico para determinar el crecimiento y el decrecimiento, porque a su vez va a aparecer algo que es muy importante, respecto de estos teoremitas que tienen que ver con un gráfico. ¿Sí? Si la función decrece o la función crece, si la función crece, la derivada primera es positiva. Eso significa que todas las pendientes de las rectas tangentes a la curva en un intervalo, en un punto, tienen pendientes positivas si la función crece. Sabiendo que la pendiente de la recta tangente a la curva representa la tangente trigonométrica del ángulo que forma con el semieje positivo de las x. De igual manera, la función decrece en un punto o en un intervalo, las pendientes de las rectas tangentes a la curva en el punto o en todos los puntos del intervalo tienen pendientes negativas y la función decrece, porque la derivada primera es negativa. Bueno, entonces, una función es creciente o decreciente en un intervalo si lo es en todos los puntos de intervalo. Es lo que venía hablando. Nosotros analizamos el signo de la primera derivada en un punto, pero si yo analizo en un intervalo, obviamente, si la función crece en un determinado entorno, en un determinado intervalo, la función crece en un determinado intervalo, las pendientes o las derivadas primeras son todas positivas en ese intervalo. Lo mismo ocurre para el decrecimiento. Bueno, es lo que venimos diciendo. Si la derivada existe y es positiva o negativa, la función crece o decrece respectivamente en un punto o en un intervalo. Si la derivada se anula, puede ser creciente o decreciente o ninguna de las dos, por lo que es necesario hacer un estudio en las proximidades del punto. Eso ya vamos a ir viendo también qué puede ir ocurriendo. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Yo voy a hacer un dibujito por acá para ir interpretando. Supongamos la gráfica de una función, o sea, esto que estoy por hacer gráficamente, lo vamos a justificar mediante estas definiciones que vamos a ir viendo. Supongamos una función que tenga esta forma definida en un intervalo cerrado a b. De acuerdo a lo que venimos hablando y lo que vamos definiendo, supongamos acá un puntito x sub 0 y acá un puntito x sub 1.
yo veo de que en el intervalo abierto a x1 la función crece. O sea que si uno quiere justificar esto de lo que está viendo, puede decir que para todo x que pertenece al intervalo a x sub 0, se verifica que la derivada primera es positiva. ¿Por qué? Porque la función crece. Si yo miro lo que ocurre entre x0 y x1, la función decrece. Entonces uno puede decir que para todo x perteneciente al intervalo x sub 0, x sub 1, abierto, la derivada primera es negativa. ¿Por qué? Porque la función decrece. Y por último, mirando este gráfico, entre x1 y b, la función crece, es decir, que para todos los x pertenecientes al intervalo x1b, la derivada primera es positiva. ¿Por qué? Porque la función crece. Entonces, fíjense, yo voy de a x0 creciendo, derivada primera positiva. Vengo de x0 a x1 decreciendo, derivada primera negativa. Acá hay un puntito, y acá hay otro puntito, haciendo el mismo análisis a la izquierda de x1, que son muy importantes, y es lo que se llaman valores extremos, que es lo que aparece acá. Esos valores extremos son muy importantes, pues son, digamos, valores que uno va a tener que determinar que ocurren en esos puntos, y obviamente va a tener que ver con la derivada, que me van a permitir solucionar problemas de aplicación. O sea, yo voy a poder, en la administración, en economía, maximizar un beneficio, minimizar un costo. ¿Ah? Entonces, esto nos lleva a definir lo que son los extremos de funciones. Los extremos de funciones. Vamos a tener dos tipos de extremos. Los extremos absolutos o globales, que es lo que aparece acá. Vamos a analizar la definición. Como primer caso de extremos, si tenemos una función definida con un dominio A incluido en R, decimos que M mayúscula es máximo absoluto de la función en todo el dominio, si para todo X del dominio, ese valor M es mayor que todos los f de X de los X del dominio. Por eso se llama máximo absoluto. Máximo absoluto, si uno analiza esta definición, es el valor más grande que tiene la función, valor más grande, el f de algo más grande que tiene la función en todo el dominio para todos los x del dominio. En cambio, el mínimo absoluto, m chica, es el valor más chico, es el m minúscula, menor que todos los f de x de los x del dominio. Es decir, el valor más chico que tiene la función en todo su dominio. Gráficamente, uno puede ver la siguiente definición. Supongamos la gráfica de una función que tiene esta forma, definida en un intervalo cerrado a b, por ejemplo. Definida en un intervalo cerrado a b. Acá tengo un puntito, x sub 0. Acá tengo otro puntito, x sub 1. Acá tengo otro puntito, x sub 2. Si yo analizo la definición que hemos interpretado recién, el máximo absoluto, el extremo máximo absoluto o global, es el valor más grande. Obviamente, esta función está definida con dominio intervalo AB, supongamos en R. El dominio es intervalo cerrado AB. El valor más grande que tiene la función, el valor f de algo más grande que tiene la función en todo su dominio. Mirando el gráfico, ¿cuál es el valor más grande que uno puede ver
que tiene esta gráfica, esta función en todo su dominio. ¿Me pueden decir? ¿A? Claro, en A. O sea, entonces uno puede decir que f de A o en X igual a A, o bien el punto AF de A es el máximo absoluto. ¿Por qué? Porque el valor más grande que tiene la función en todo su dominio. El valor más chico que tiene la función en todo su dominio. ¿Cuál sería en este grafiquito? X sub 2. Exactamente. Entonces uno puede decir que f de x sub 2 o el valor de abscisa x igual a x sub 2 o el punto p sub 2, x sub 2, f de x sub 2 es el mínimo absoluto. ¿Sí? Si estos valores existen, o siempre van a existir, porque si yo hago otra representación mucho más sencilla, supongamos una función constante. Una función constante. Definida constantemente igual a k. Definida acá en el intervalo cerrado a b. Una función constante, f de a, f de b, cualquier f de x de los x del intervalo AB son máximo absoluto, pero es uno solo, que se repite infinitas veces. Entonces, estos extremos absolutos son únicos. Yo no puedo tener más de un máximo absoluto ni más de un mínimo absoluto. ¿Ah? O sea, que cualquier f de x para todo x de AB es máximo y mínimo absoluto. Es el mismo, pero se repite infinitas veces. ¿Se entiende? En este otro grafiquito, esta función f definida de A en B también, que tiene esta forma, obviamente f de x0 es el máximo absoluto y f de x1 es el mínimo absoluto. Por eso hice dos gráficos distintos. Ahora, esos son los extremos absolutos o globales. Ojo con esto. Lo que vamos a trabajar, y van a trabajar ustedes bastante con estos extremos de funciones, algo de extremo absoluto y mucho de los extremos relativos o locales, que es lo que vamos a ver enseguida. La diferencia que hay entre un extremo absoluto y un extremo relativo lleva a la misma definición, pero los extremos absolutos se analizan en todo el dominio. El valor más grande y el valor más chico de la función en todo su dominio. En cambio, los relativos se analizan en un entorno del punto. Fíjense la definición. Quedó entonces los extremos absolutos. Vayamos a los extremos relativos locales. Decimos que una función tiene un máximo relativo o local en un determinado punto si existe un entorno del punto tal que para todo x del entorno del punto ese valor f de x0 es mayor que todos los f de x del entorno. Y lo mismo ocurre para el mínimo relativo. Ese f de x0 va a ser menor que todos los f de x del entorno. O sea, la misma definición, pero en un entorno del punto. Entonces, si yo miro mis gráficos, y me ajusto estrictamente a la definición, yo acá voy a tener un entorno de x0 tal que f de x0 es mayor que todos los f de x del entorno de x0. O sea que f de x0 es máximo absoluto y máximo relativo. De igual manera, para mínimo relativo,
si f de x1 es mínimo relativo, f de x1 es más chico, menor que todos los f de x de los x del entorno. Entonces, yo puedo decir que f de x1 es mínimo absoluto y mínimo relativo. Mínimo relativo. ¿Se entiende? Volviendo a este otro gráfico, pregunto, porque es claro acá, f de x0 es mínimo relativo, f de x1 es máximo relativo, f de x2 mínimo absoluto y mínimo relativo. Pregunto acá, f de a, que es máximo absoluto, pregunto, ¿es máximo relativo? ¿Se ajusta a la definición? F de a, que es máximo absoluto en este gráfico, ¿es máximo relativo? ¿Se entiende la pregunta? Vuelvo a preguntar. F de A es máximo absoluto porque es el valor más grande que tiene la función en todo su dominio del intervalo cerrado AB. F de A es máximo relativo. Existe un entorno alrededor de A tal que F de A es mayor que todos los F de X de los X del entorno. Sí, profe, me parece que sí, Te porque es vuelvo. el número mayor. ¿Qué dice la definición de extremo relativo? Debe existir un entorno del punto, ¿tá? Un entorno del punto, tal que f de a en este caso, para que sea máximo relativo, f de a debe ser mayor que todos los f de x en entorno. Te pregunto, cualquier entorno que yo tome alrededor de a, por más pequeño que sea, siempre el semi-entorno izquierdo va a quedar afuera. ¿Se entiende? Siempre, Ah, sí, se entiende. ¿entendés? Porque por más pequeño que vos tomes el intervalito alrededor de a, el semi-entorno izquierda va a quedar afuera. Por lo tanto, f de a no es máximo relativo. Pero Entonces, sí sería máximo absoluto. eso no hay duda porque f de a, o sea, a pertenece al dominio de un intervalo cerrado. ¿Sí? O sea, f de a es el valor más grande que tiene la función en todo su dominio. Eso no hay duda, para que sea máximo absoluto. Ahora, no es relativo porque no puedo, por más pequeño que sea, formar un entorno alrededor del punto donde, totalmente contenido en el dominio obviamente, totalmente, de tal manera que f de a sea mayor que todos los f de x del entorno. Entonces, ojo acá. ¿Y sería el mismo caso de B, profe? ¿Cómo? ¿Sería el mismo caso en B? No, B no tiene nada que ver porque Mínimo B no es nada. absoluto, pero no mínimo relativo. No, B no es nada. B no es extremo. Fíjate que cuando uno analiza los extremos absolutos, el valor más grande y el valor más chico. Ahora, si yo hubiera modificado el gráfico acá y terminaba por acá, ahí sí f de B es mínimo relativo, que tampoco mínimo absoluto, que tampoco va a ser relativo. Pero acá B no juega ningún papel, no es nada. ¿Se entiende? Si yo hubiera modificado el gráfico y terminaba esta curva así, y acá ponía B, ahí sí, f de B es mínimo absoluto, pero no es relativo. Entonces, un extremo absoluto puede o no ser relativo, puede o no ser relativo. Un extremo absoluto puede o no ser relativo, como muestran estos ejemplitos. Los extremos absolutos son únicos. Yo puedo tener más de un extremo relativo. Acá tengo un mínimo, acá tengo otro mínimo, acá tengo un máximo. Puedo tener más de un extremo relativo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de la definición para entender lo que son los extremos absolutos y relativos. ¿Por qué? Porque acá, como vimos anteriormente en este gráfico, acá aparecen puntitos muy importantes
puntitos muy importantes que yo veo gráficamente porque se ajustan a la definición, que son extremos relativos, porque se ajustan a la definición. Repito, f de a se ajustó a la definición, es máximo absoluto de la función. Pero f de a no es relativo, porque no cumple la definición, no existe un entorno alrededor del punto totalmente contenido en el dominio tal que cumpla la definición. Porque por más pequeño que sea el intervalito de Newton alrededor de A, el semientorno izquierda no está incluido. Bien, decíamos que estos puntitos, que veo que son extremos relativos, vemos que son extremos relativos, porque se ajustan a la definición, son muy importantes. ¿Por qué? Fíjense, analicemos un caso en general, lo mismo va a ocurrir para el otro extremo. Yo veo gráficamente acá que en f de x0 hay máximos relativos, repito, porque se ajusta a la definición. Yo veo gráficamente acá, en x1, que hay un mínimo relativo. Se ajusta a la definición. Lo mismo ocurre en f de x0 acá, f de x1 acá, f de x2 acá. Fíjense, a la izquierda de x0, en este entorno de x0, la función crece. O sea que las derivadas primeras van a ser positivas. A la derecha de x0 acá, la función decrece, o sea que las derivadas primeras van a ser negativas. Si yo paso de derivada primera positiva a derivada primera negativa, si paso de positivo a negativo, o bien acá, de negativo a positivo, en un punto se tiene que anular. Si yo paso de positivo a negativo, de negativo a positivo. En este puntito, la derivada primera se tiene que anular. En este puntito, la derivada primera se tiene que anular. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pongamos un máximo relativo. Pongamos una cosa así. Yo veo gráficamente que hay un máximo relativo en f de x0. ¿Por qué? Porque existe por lo menos un entorno alrededor de x0 tal que f de x0 es mayor que todos los f de x de los x del entorno. Entonces, mirando lo que ocurre en ese entorno, a la izquierda de x0, para todo x perteneciente al semientorno izquierda de x0, la función crece. O sea que la derivada primera es positiva. Lo mismo ocurre en el semientorno a derecha. Para todo x del semientorno a derecha de x0, la función decrece, es decir, la derivada primera es negativa. En este puntito, la función se tiene que anular. F' de x0 se anula, porque paso de positivo a negativo. Obviamente, uno puede por lo menos indicar qué ocurre con el signo de la derivada primera, a la izquierda y a la derecha, de ese puntito x0. Si la derivada primera es positiva a la izquierda de x0, pues la función crece, las tangentes a la curva en todos los puntos tienen pendiente positiva. Lo mismo a la derecha de x0, si la derivada primera es negativa, pues la función decrece. Las pendientes de las rectas tangentes a la curva a la derecha de x0 tienen pendiente negativa. Y si en este punto se anula, pendiente nula, la tangente horizontal, paralela al eje x. Entonces, esos puntitos
esos puntitos, vamos a ver antes de pasar a lo que uno define de lo que ocurre en esos puntos. Supongamos una función que conocemos. Acá me hacen una pregunta, ¿los extremos relativos deben ser siempre absolutos? No. Supongamos la función valor absoluto, que tiene esta forma. Y hago el mismo análisis en cero. Yo tengo un entorno alrededor del cero, la función decrece a la izquierda del cero, derivada primera negativa, la función crece a la derecha del cero, derivada primera positiva, pero ¿qué pasa en cero? En cero no existe la derivada en cero. La función primera derivada no existe, tiene derivadas laterales distintas. Y sin embargo, yo veo que en cero hay un mínimo relativo. Sin embargo, en cero hay un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque se ajusta la definición. F de cero es menor que todos los f de x de los x del entorno. Y sin embargo, no ocurre lo mismo que ocurría en cualquier otro mínimo relativo. O sea, en x igual a 0 o f de 0 es mínimo relativo. Pero sin embargo, la derivada primera no existe. No existe la derivada primera en 0. Entonces, yo tengo un mínimo relativo acá, tengo un máximo relativo acá, la primera derivada se anuló, la primera derivada se anuló. Acá también tengo un mínimo relativo, pero no existe la primera derivada. No existe la primera derivada. Entonces, estos puntitos, donde puede o no haber extremos relativos, para ustedes siempre va a haber, pero hay que, digamos, tener en cuenta en general lo que puede ocurrir en estos puntitos, son lo que se llaman los puntos críticos o valores críticos ordinarios, donde puede o no haber extremos relativos. Es decir, un valor x sub 0 perteneciente al dominio de una función es valor crítico ordinario, y con esos valores se forman los puntos críticos de x0, f de x0, como yo escribía por acá abajo. Si la derivada primera se anula o no existe la primera derivada en ese punto o en esos puntos. Aquel o aquellos valores donde se anula la primera derivada o no existe la primera derivada son valores críticos ordinarios. Con esos valores críticos se forman los puntos críticos. Puntos críticos, donde puede o no haber extremos relativos. Repito, para ustedes siempre va a haber, pero lo correcto sería decir donde puede o no haber extremos relativos. Hay muchos ejemplos sencillos donde encuentro valores que hacen 0 a la primera derivada, para resolver la ecuación que resulta igualar a 0 la primera derivada. Por eso decía que cuando uno empieza a derivar, ya con bastante práctica, tiene que llegar a la mínima expresión, porque acá ya voy a tener que resolver esta ecuación que resulta de igualar la primera derivada a 0. Y si yo no tengo mi expresión derivada primera bien arreglada, me va a costar resolver esta ecuación. Entonces, si yo igualo la primera derivada a 0 y obtengo 1, 2, 3 valores, esos valores son valores críticos, los cuales se forman los puntos críticos ordinarios, donde puede o no haber extremos relativos. Para ustedes siempre va a haber. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a nuestro... Ya sabemos lo que son los extremos absolutos y los extremos relativos. Volviendo a esto.
para completar lo que estaba diciendo respecto a los valores críticos. Son críticos, como su nombre lo indica. Puede o no haber extremo, para usted va a haber. Entonces, esos valores que se llaman críticos, donde anularon la primera derivada o no existe la primera derivada, hacen a la condición necesaria, pero no suficiente, para la existencia condición necesaria, pero no suficiente, para la existencia de extremos relativos. Por eso hay que tener cuidado cuando uno escribe esto o dice esto, porque cuando digo es necesario, pero no es suficiente, por eso decía, puede o no haber extremo en esos valores que anularon la primera derivada o que no existe la primera derivada en el punto. Para usted esto va a ser, digamos, no va a ocurrir, simplemente puede haber algún ejercicio en el práctico o algo que pueda ocurrir, pero también tenerlo en cuenta. No es que siempre van a trabajar con la primera derivada igualada a 0. O sea, eso va a ser en general. Pero hay que tener en cuenta también, como en este ejemplo, donde vemos que no existe la derivada en 0, pero sin embargo hay mínimo relativo. Y esta es la condición necesaria, pero no suficiente para decir que hay extremos relativos. Eso es lo que aparece acá. Condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Si la derivada de una función existe y es finita, un número real, en un punto abscisa x sub 0 y la función tiene un extremo máximo o mínimo, entonces la derivada en ese punto debe ser nula. ¿Está? Es lo que describíamos anteriormente. O sea, si existe la derivada primera en el punto y f de x0 es extremo relativo, entonces la primera derivada se anula. Condición necesaria, que la derivada primera se anule. Esos puntos, esos valores, se llaman puntos críticos o valores críticos, son los x críticos, con esos x se forman los puntos críticos, que es lo que yo decía anteriormente, con esos valores que uno obtiene de igualar la primera derivada a 0, nos van a servir para maximizar o minimizar cosas. ¿Ah? Voy a obtener el valor máximo relativo, el valor mínimo relativo, como ejemplo, digamos, de aplicación en administración o economía, sería, dado un modelo matemático que representa el beneficio, yo quiero saber en qué valores, o para qué valor yo voy a tener un máximo beneficio dentro de ese modelo. Entonces lo que tengo que hacer es derivar ese modelo beneficio, igualarla a 0, ¿tá? Obtener el valor que puede optimizar el beneficio mediante lo que vamos a empezar a ver ahora, cómo obtener ese máximo, ese mínimo analíticamente. Pero en principio se llaman valores críticos. Bien, ¿estamos hasta ahí? Entonces, lo que me va a determinar la suficiencia, o sea, ya tengo lo que tiene que ocurrir para empezar a ver qué pasa con esos valores críticos. Es necesario, pero no suficiente. La suficiencia Sí. me van a dar los criterios. Criterios para determinar extremos relativos. Que algo ya empezamos a hablar. Y vamos a empezar a formalizar los criterios. El primer criterio que aparece, y atiendan un poquito, que es bastante lógico el tema, es cómo varía la función en un entorno del punto. Es decir, la definición de extremo relativo. Si x0, en este ejemplito, anuló a la primera derivada, yo quiero ver si hay máximo o mínimo.
Entonces formo un entorno alrededor de x0, yo creo el entorno alrededor de x0 y analizo lo que ocurre con f de x0 y 2 o 3 f de x a la izquierda y a la derecha de x0. Ojo, la definición dice para todo x del entorno, f de x0 debe ser mayor que todos los f de x de los x del entorno, pero yo no me voy a pasar la vida tomando x a la izquierda y a la derecha. Entonces, uno toma 2 o 3 valores a la izquierda del entorno, la función va a tener su imagen, las imágenes van a ser menores que f de x0, tomo 2 o 3 valores a la derecha de x0, saco su imagen, esos f de x van a ser menores también, entonces f de x0 es máximo relativo. Es de extremo. El otro criterio que sí vamos a empezar a usar y a definir es lo que veníamos hablando, el criterio de la primera derivada, el signo de la primera derivada. Tengo el x0 que hizo 0 a la primera derivada. Formo el entorno alrededor de x0. ¿Ah? Y analizo el signo, así como analicé el valor de la función para determinar máximo o mínimo, el valor de la función y compararlo con f de x0, acá voy a comparar el signo de la primera derivada a la izquierda y a la derecha de x0. Si x0 anuló a la primera derivada, entonces tomo 2 o 3 valores a la izquierda de x0 y analizo el signo de la primera derivada. No me interesa el valor, me interesa el signo. Si el signo de esos 2 o 3 valores a la izquierda es positivo, la función crece. Tomo 2 o 3 valores a la derecha de x0 y analizo el signo de la primera derivada. Si el signo de la primera derivada de esos 2 o 3 valores es negativo, la función decrece. Listo. Crece a la izquierda, decrece a la derecha. En ese punto y máximo. Pero ojo, tomé 2 o 3 valores a la izquierda, tomé 2 o 3 valores a la derecha. O sea, en un determinado puntito, en un determinado entorno, por más pequeño que sea, puedo ocurrir cualquier cosa. Pero bueno, uno toma como para verificar el criterio 2 o 3 valores a la izquierda, 2 o 3 valores a la derecha, y analiza el signo de la primera derivada. Eso lo van a trabajar ustedes en la parte práctica, pero uno va a tener que, digamos, crear ese entorno alrededor del punto y analizar el signo de la primera derivada con 2 o 3 valores a la izquierda y 2 o 3 valores a la derecha para analizar el crecimiento, decrecimiento o viceversa. Entonces, es lo que veníamos hablando recién. A ver. Supongamos que en x0 hay máximo relativo. Formo el entorno. Si crece a la izquierda de x0, porque el signo de la primera derivada positiva, tomando 2 o 3 valores a la izquierda, 2 o 3 valores a la derecha, crece a la izquierda, decrece a la derecha, concluyo por el signo que tienen esas derivadas primeras y máximo relativo. Lo mismo ocurre para el mínimo relativo. Formo el entorno alrededor de x0. Analizo el signo de la primera derivada, el signo, no me interesa el valor, ¿ah? Derivo y analizo el signo que tiene con 2 o 3 valores a la izquierda, fácil de calcular. La derivada primera es negativa, a la derecha la derivada primera es positiva, decrece a la izquierda, crece a la derecha, mínimo relativo. Eso es lo que van a hacer en el práctico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, repasando un poquito, porque acá viene lo mejor. Hay 3, 4 criterios para determinar extremo. Obviamente que estos criterios que venimos hablando, el de variación de la función, el de variación de función, donde uno analiza en un entorno del valor crítico que anuló a la primera derivada, analiza cómo varía la función a la izquierda y a la derecha con los valores de la imagen, o sea, f de x0 tiene que ser mayor que los 2 o 3 valores de f de x que yo tomé a la izquierda y 2 o 3 valores a la derecha con la imagen de esos x a la derecha, de tal manera que los f de x tomados a la derecha y a la izquierda sean menores que f de x0 para que sea máximo relativo.
No es seguro, porque están analizando en un entorno. El otro criterio es el signo de la primera derivada. El mismo análisis en el entorno del punto, pero en el signo, con el signo de la primera derivada a la izquierda y a la derecha del entorno. Si el signo de la primera derivada a la izquierda, con esos dos o tres valores que yo tomé a la izquierda, es positivo, la función crece. Si con esos dos o tres valores que yo tomé a la derecha de x0, la derivada primera negativa, la función decrece. Listo, creció a la izquierda, creció a la derecha, decreció a la derecha, hay máximo relativo. Pero ojo, uno aplica el criterio, pero en realidad el criterio dice para todo x que yo tome del entorno. Entonces tampoco es seguro. Entonces aparece un tercer criterio, que es aparentemente el más seguro, que es el que ustedes van a usar generalmente, que es el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué aparentemente el más seguro? Porque el análisis que uno hace, fíjense que en criterios anteriores analizábamos lo que ocurría en un entorno del punto. Este criterio, a diferencia de los anteriores, por eso uno piensa que es el más seguro, se analiza en el punto, no en un entorno del punto. Y ese criterio es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice ese criterio? Tenemos una función que es derivable dos veces. X sub 0 sabemos que es el valor crítico que anuló a la primera derivada, que es lo que está acá. Si la segunda derivada en el punto es negativa, hay máximo relativo. Fíjense la diferencia. Acá estoy analizando el signo de la segunda derivada en el punto. El signo de la segunda derivada en el punto. Crítico, obviamente. Si la segunda derivada en el punto es negativa, hay máximo relativo. Si la segunda derivada es positiva, hay mínimo relativo. Entonces, fíjense cómo va siguiendo el proceso. Ustedes van a trabajar desde el punto de vista práctico con algunos ejercicios y problemas que tienen que ver con la aplicación del criterio de la primera derivada. Tomar el valor crítico, formar el entorno, analizar el signo a la izquierda y a la derecha, como veníamos hablando. También van a trabajar intensamente más con el criterio de la segunda derivada. Por eso la importancia de tener el resultado de las derivadas sucesivas primeras y segundas en su mínima expresión, porque fíjense que para obtener el o los valores críticos, yo voy a tener que resolver la ecuación que resulta de igualar la primera derivada a cero para encontrar los valores de x que hacen cero a la primera derivada. Derivo nuevamente, obtengo la derivada segunda y analizo el signo de la segunda derivada en el punto. Si es negativa, máximo relativo. Si es positiva, mínimo relativo. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Voy a buscar la última, la segunda parte de esto que estamos viendo para no perder la continuidad de esta cosa. Fíjense que el crecimiento y el decrecimiento tienen que ver con los extremos relativos. Crece a la izquierda, derivada primera positiva, decrece a la derecha, derivada primera negativa, máximo relativo. Bueno, después aparece el criterio de la segunda derivada y me asegura la suficiencia, digamos, un poco más, porque estamos analizando el signo de la segunda derivada en el valor crítico, en el punto. O sea, crecimiento y decrecimiento tiene relación con extremos relativos. Y otra cosa vamos a empezar a ver ahora, y con eso vamos a ir cerrando un poquito, no quiero tampoco poner todo junto, se van a mezclar, hay que empezar a hacer un orden para no perderse. Para no perderse, voy a buscar la otra parte y seguimos.
Sí, estoy buscando el otro Power para ir cerrando este tema y ya lo publico. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Sí. Sí, profe. Bien, bien. Profe, ¿estás hablando? Porque no se le escucha. No, no, estoy dibujando, ya habilito el micrófono.
Bien, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, repasando rápidamente un poquito lo que dijimos ya varias veces. X sub 0, X1, valores críticos, pues la primera derivada se anuló. Mediante el criterio de la primera derivada, yo formo el entorno alrededor de X0, analizo el signo de la primera derivada, a la izquierda y a la derecha X0, para determinar si crece o decrece, y justificar el máximo o el mínimo relativo. Decía anteriormente que el crecimiento y el decrecimiento están ligados a extremos relativos. Ahora aparece otro concepto desde el punto de vista de la definición, que es la concavidad. Concavidad de una curva en un punto. Concavidad de una curva en un punto. ¿Ya? ¿Qué dice la definición? Simplemente para conocer la definición de concavidad negativa o hacia abajo, concavidad positiva o hacia arriba, ¿eh? ¿Qué dice la definición de cuando una función es cóncava positiva o hacia arriba en un punto? Lo mismo que habíamos definido el crecimiento y el decrecimiento, definido lo que eran decrecimiento y decrecimiento. Y aparece después la primera derivada y me soluciona mejor el problema del crecimiento y el decrecimiento y el signo de la primera derivada. Bueno, algo parecido va a ocurrir acá. Cuando una curva es cóncava positiva en un punto, bueno, es muy fácil. Cuando la curva se encuentra por encima de la recta tangente de la curva en el punto. ¿Sí? Si existe un entorno alrededor del punto, donde la curva se encuentra por encima de la recta tangente de la curva en el punto. Entonces la curva es cóncava hacia arriba o positiva. De igual manera, si una función es cóncava negativa o hacia abajo en un punto, si existe un entorno del punto donde la curva se encuentra por debajo de la recta tangente a la curva en el punto. Eso es definición de concavidad en un punto. ¿Ah? Obviamente, uno puede analizar la concavidad en un intervalo, en todo un entorno, donde si la curva es cóncava hacia arriba o positiva, las tangentes a todos los puntos de ese intervalo se encuentran por debajo de la curva en esos puntos, si es cóncava hacia arriba. Lo mismo ocurre con la concavidad negativa, las tangentes están por encima de la curva o la curva está por debajo de las tangentes a los puntos en ese intervalo. Eso es definición, repito, de concavidad. Pero resulta que aparece la segunda derivada y me soluciona el problema de la concavidad. El signo de la segunda derivada. El signo de la segunda derivada. ¿Sí? Yo hablo de concavidad hacia arriba o positiva, concavidad hacia abajo o negativa. Por ahí van a escuchar que a la concavidad negativa la llaman convexidad. Yo no llamo convexidad porque por ahí para algunos la convexidad es otra cosa. Yo llamo concavidad hacia arriba, positiva, concavidad hacia abajo o negativa. ¿Ah? Pero repito, algunos llaman a la concavidad negativa convexidad. Decía que aparece la segunda derivada y el signo de la segunda derivada me va a determinar la concavidad. Cuando en un punto del dominio de una función existe un entorno, tal que para todo x perteneciente al entorno los valores de la función son mayores que los correspondientes a la recta tangente, decimos que la curva posee una concavidad positiva. Es lo mismo que yo dije anteriormente. O sea, si la concavidad es positiva o hacia arriba en un punto, en un entorno del punto, las tangentes deben estar por debajo, ¿sí?, de la curva, o la curva está por encima de las rectas tangentes de la curva en ese punto. Bueno, lo mismo ocurre en un intervalo, como decíamos recién, y
Lo mismo va a ocurrir para la concavidad negativa. Entonces, ahora aparece, decíamos, el signo de la segunda derivada para determinar la concavidad positiva o negativa. Si la segunda derivada es positiva, me interesa el signo, en un punto, en un intervalo, entonces la función es cóncava positiva en ese punto, en ese intervalo. Si la segunda derivada es negativa, la concavidad es negativa. O sea que el signo de la segunda derivada, y acá yo lo que quiero es que no empecemos a confundirnos con toda esta secuencia de cosas. Signo de la primera derivada, crecimiento y decrecimiento, extremos relativos. ¿Sí? El signo de la segunda derivada en el punto crítico me puede determinar si hay máximo o mínimo. ¿Tá? A su vez, si yo quiero determinar la concavidad en un intervalo, analizo el signo de la segunda derivada en puntos de ese intervalo. Si el signo de la segunda derivada es positiva, concavidad positiva. Entonces, volviendo a nuestro grafiquito. Ya sabemos lo que ocurre en X0 y en X1. Si yo miro el gráfico, acá yo tengo una concavidad negativa o hacia abajo. Acá yo tengo una concavidad positiva. Acá tengo una concavidad negativa. La curva es cóncava negativa y yo veo eso gráficamente. Pero ¿de dónde a dónde hay concavidad negativa y concavidad positiva? Yo veo acá que hay concavidad negativa, yo veo acá que hay concavidad positiva. ¿De dónde a dónde? Entonces, va a haber un puntito, voy a llamar X sub 3, donde la curva cambia el sentido de la concavidad. Pasa de ser cóncava negativa a cóncava positiva o viceversa. ¿Sí? Ese puntito donde la curva cambia el sentido de la concavidad tiene un nombre especial y está obviamente relacionado con la concavidad. Si yo miro la gráfica de esta función, y igual a x cubo, yo veo que acá, a la izquierda del cero, es cóncava negativa. A la derecha del cero es cóncava positiva. No tiene extremo relativo, no tiene ni máximo ni mínimo. Pero en cero la curva cambia el sentido de la concavidad. Ese punto donde la curva cambia el sentido de la concavidad se llama punto de inflexión. Muy importante para el análisis de funciones. Punto de inflexión. Es el punto donde la curva cambia el sentido de su concavidad. Punto de inflexión. El o los puntos, puede haber más de un punto, la curva de función cambia el sentido de su concavidad. ¿Cuáles van a ser los posibles puntos de inflexión? Insisto en que uno tiene que empezar a ordenarse toda esta secuencia, porque después se pueden confundir. Volviendo un poquito hacia atrás, aquellos valores que anulaban a la primera derivada, o no existía la primera derivada en aquellos valores, podía haber máximo o mínimo relativo. Para ustedes siempre va a haber, y van a trabajar más con la ecuación que resulta igualar la primera derivada a cero, para obtener los valores críticos y determinar máximo relativo. Aquellos valores donde puede haber punto de inflexión son aquellos valores donde la segunda derivada se anula. O sea, voy a tener que igualar a cero la segunda derivada y resolver la ecuación para los posibles puntos de inflexión. Para ustedes van a ser puntos de inflexión. Esto es condición necesaria, pero no suficiente que se anule la segunda derivada. Va a ser suficiente si la tercera derivada es distinta de cero, o bien esos puntos hacen que la curva cambie el sentido de su concavidad. Hay que tener cuidado para ir completando este concepto con lo que va a ocurrir desde el punto de vista analítico.
Entonces, yo veo que en X sub 3, yo veo que en 0 hay cambio de concavidad. Entonces, acá, en este puntito, puede o no haber punto de inflexión. Para ustedes siempre va a haber. En X sub 3, para que sea punto de inflexión, tuvo que anular a la segunda derivada. Y la tercera derivada en X sub 3 tiene que ser distinta de 0. O bien analizar lo que ocurre con el signo de la segunda derivada a la izquierda de X sub 0, de X sub 3, y a la derecha de X sub 3, donde van a obtener concavidad positiva. Lo mismo va a ocurrir en este ejemplo. En 0 hay punto de inflexión. ¿Tá? 0 es punto de inflexión. En 0 hay cambio de concavidad. Obviamente 0 pertenece al dominio, X sub 3 pertenece al dominio. O sea que la derivada segunda en 0 se tuvo que anular. Y a su vez la tercera derivada en 0 debe ser distinta de 0. A mí no me interesa el signo acá, me interesa que sea distinta de 0. ¿Se entiende? Que es lo que decíamos acá. Si la segunda derivada anuló a varios puntos o en un punto, puede ser punto de inflexión para usted, va a ser punto de inflexión. ¿Cuándo va a ser punto? ¿Cómo justifico que en X sub 0 hay punto de inflexión? Derivando, buscando la tercera derivada, reemplazo el valor de la tercera derivada en el posible punto de inflexión. Si me da distinta de 0 es punto de inflexión. Y por último, yo les quería aconsejo, ya vamos a hablar después que terminemos, cómo podrían ordenarse un poco. Fíjense, volviendo un poquito hacia atrás, 2 o 3 cositas importantes para que la vayan pensando. Si en X sub 0 hay extremos relativos, si en X sub 0 hay extremos relativos porque la primera derivada se anuló, ¿sí? La tangente a la curva en ese punto es horizontal, paralela al eje X. ¿No? Obviamente las tangentes a los puntos a la izquierda de X sub 0 tienen pendiente positiva, la función crece, de eso ya hemos hablado. ¿Cómo va a ser la tangente a la curva en un punto de inflexión? Yo veo que acá en 0 hay punto de inflexión, se puede determinar analíticamente, etcétera, etcétera. Para I igual a X. La tangente a la curva en un punto de inflexión atraviesa la misma en ese punto. A ver si está eso por acá. No. Bien, ¿cómo es esto? Yo sé lo que ocurre en un extremo relativo con la tangente a la curva en ese punto. Si la primera derivada se anuló y en ese punto hay extremo relativo, la tangente a la curva en ese punto horizontal, paralela al eje X. ¿Sí? En un punto de inflexión, supongamos una gráfica que tenga esta forma, si paso de positivo a negativo, y este puntito es punto de inflexión, la tangente a la curva la atraviesa la misma en forma oblicua. ¿Sí? Pero también la puede atravesar en forma horizontal si voy de negativo a positivo. Lo importante es que atraviesa la curva en ese punto. Entonces, ojo acá. Yo sé que si en un punto la derivada primera se anuló y existe extremo, la tangente a la curva en ese punto horizontal. El recíproco no es cierto. El hecho de que yo tenga tangente horizontal no significa que tenga extremo. Puedo tener otra cosa. Punto de inflexión. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque
uno cree que si yo tengo tangente horizontal en un punto, hay punto de inflexión, hay extremo relativo. No, puede haber punto de inflexión. Lo importante es que tener esos conceptos, pueden ser preguntas de exámenes, y tener bien claros esos conceptos de lo que ocurre en general con este análisis de funciones, y lo van a hacer completo, van a determinar puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, concavidad, punto de inflexión, gráfica. Es un análisis completo, por eso yo les recomiendo que ustedes vuelvan a repasar y hagan la secuencia de este tipo de análisis de funciones, porque seguro entran los parciales, seguro van a entrar problemitas de optimización, de maximizar, de minimizar cosas, van a tener que graficar, van a tener que derivar rápido y bien, resolver las ecuaciones que estamos hablando, etc. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente para ir cerrando, que repasen todos estos temas desde lo que son los valores críticos, pasando por los criterios, obviamente el signo de la primera derivada para el crecimiento y decrecimiento, el signo de la segunda derivada para la concavidad, punto de inflexión, porque la segunda parte de esta unidad ya tiene que ver con una serie de teoremas que tienen que ver obviamente con aplicaciones de la derivada, que algunos llaman teoremas de funciones derivables. Son 3, 4 teoremas que son muy importantes, se piden mucho en los exámenes finales, se suelen confundir los nombres, entonces voy a escuchar las dudas o consultas que quieran hacer sobre estos temas que vimos, y si no, entramos directamente la semana que viene a estos teoremas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe. No, profe. Bueno, quedamos así entonces. Armen bien su apunte. Repito, son temas fundamentales de exámenes parciales, finales, regulares, libres, lo que sea, conceptuales. Fíjense lo que yo dije recién y repito y no digo más. Si en un punto la primera derivada se anuló y existe extremo, entonces la tangente de la curva horizontal. El recíproco no es cierto, es decir, el hecho de tener tangente horizontal, eso no implica que tenga extremo. Puedo tener punto de inflexión, como en este ejemplo, clásico y sencillo. ¿Ah? El signo de la primera derivada me determina crecimiento y decrecimiento, el signo de la segunda derivada me determina la concavidad. Todas esas preguntas forman parte de cuestiones que tienen que ver con las evaluaciones finales, teóricas, conceptuales, porque uno por ahí digamos, tiende a afirmar los conceptos prácticos y deja de lado la parte teórica. Entonces yo les recomiendo que no trabajen en forma separada, sino que trabajen teórico-práctico para afianzar estos temas. Bueno, entonces quedamos así, arrancamos el martes con lo que quieran de estos temas y no entramos a los teoremas que tienen que ver con esta unidad. Nos vemos el martes entonces. No, profe. Listo, hasta luego. Nos vemos.